El olor a papel viejo y el murmullo ahogado de las páginas pasándose eran el único consuelo para Elena, sentada en el rincón más alejado de la biblioteca de la preparatoria, escondida detrás de una estantería abarrotada de volúmenes olvidados. Devoraba no solo las palabras de un antiguo libro de fantasía, sino también el contenido de una bolsa de patatas fritas y un sándwich extra grande. Sus dedos, grasientos y torpes, pasaban las páginas con una prisa nerviosa, utilizando la lectura como un escudo impenetrable. Afuera, en el patio, el rugido de las risas y las voces de sus compañeros se filtraba a través de las paredes. Un sonido constante y doloroso que ella evitaba a toda costa. Cada carcajada, cada grito de alegría, era un recordatorio de un mundo al que no pertenecía, un universo de esbeltez y ligereza del que se sentía eternamente excluida. La rutina de Elena, a sus 16 años, era una intrincada danza de evasiones. Cada día, meticulosamente, elegía los asientos más alejados en clase, aquellos donde su silueta podía fundirse con la sombra de la pared, lejos de las miradas curiosas y, lo que era peor, de las risitas contenidas. Caminaba por los pasillos menos concurridos de la escuela, serpenteando por atajos olvidados para evitar el bullicio del pasillo principal, donde los grupos de populares se agrupaban como constelaciones, emitiendo una luz que la hacía sentir aún más invisible. Las tardes las pasaba encerrada en su habitación, un santuario forrado de carteles de héroes de fantasía y videojuegos. Allí, la comida y las horas frente a la pantalla se convertían en un bálsamo efímero para el dolor sordo de su existencia. Una bolsa más de patatas, un nivel más superado en su videojuego favorito, una porción extra de pastel cada bocado, cada victoria virtual, era una anestesia para su constante incomodidad con su propio cuerpo. Su ropa nunca le sentaba bien, las camisetas eran demasiado ceñidas, los pantalones demasiado ajustados y los abrigos, aunque de su talla, la hacían sentir aún más voluminosa. Constantemente intentaba hacerse lo más pequeña posible, encorvando los hombros, cruzando los brazos, como si pudiera encogerse hasta desaparecer. El simple acto de respirar profundo le resultaba incómodo. Sintiendo la presión de la tela contra su abdomen, la mirada en el espejo era un castigo diario. Sus mejillas regordetas, sus brazos flácidos y la forma en que su vientre se abultaba la llenaban de una vergüenza silenciosa. Nunca hablaba de ello, nunca lloraba. Simplemente lo aceptaba como una parte inalterable de su ser, un destino sellado. Sus padres, Carlos y Marta, eran personas bien intencionadas, pero ajenas a la profundidad de su sufrimiento, atrapados en la vorágine de sus exigentes trabajos. Carlos, un ingeniero que viajaba constantemente, y Marta, una contadora que pasaba largas horas en la oficina, veían a Elena como su niña tranquila, la que nunca causaba problemas. Le proporcionaban todo lo material que necesitaba: libros, videojuegos, la mejor comida. Le preguntaban sobre su día en la escuela, pero sus preguntas eran superficiales, sus respuestas breves y sin profundizar. «Todo bien, mamá», «Nada nuevo», «Papá». No tenían tiempo para escudriñar más allá de la superficie, para ver la prisión invisible que se había construido alrededor de su hija, para sentir la soledad que la devoraba. Creían que era introvertida, una lectora ávida, y se sentían orgullosos de su madurez e independencia, sin percatarse de que esa independencia era una forma de aislamiento. La verdad era que Elena anhelaba la conexión, la risa fácil que escuchaba de otros grupos, pero el miedo al rechazo, a la burla, la mantenía anclada en su rincón. Se imaginaba a sí misma delgada y ágil, bailando sin esfuerzo, riendo a carcajadas con amigos, pero esas eran fantasías fugaces, sueños que se desvanecían con la luz del día y el peso de su realidad. Su cuerpo, creía, era una barrera insuperable para la vida que deseaba. Un martes particularmente sombrío, mientras Elena intentaba pasar desapercibida por el pasillo principal, con la cabeza baja y el libro de fantasía como parapeto, escuchó un sollozo suave que la detuvo. Era un sonido apenas audible, ahogado entre el estruendo de los casilleros cerrándose y las voces de los estudiantes. Miró hacia arriba, su corazón apretándose por un instante de pánico
había roto su rutina de evasión. Junto a los casilleros, un estudiante de primer año, pequeño y con el uniforme impecable, estaba encorvado, su rostro hundido en las manos, un mapa de la escuela, arrugado y manchado de lágrimas, colgaba de su mano temblorosa. Era obvio que estaba perdido y aterrado. Otros estudiantes pasaban a su lado, ignorándolo. Algunos incluso soltaban una risita. El Ara sintió la punzada de empatía. Sabía exactamente cómo se sentía ese niño solo, vulnerable, insignificante. Su primer impulso fue seguir de largo, mezclarse con la multitud y evitar cualquier confrontación. El miedo a ser vista, a que le hicieran preguntas, o peor aún, a que la asociaran con el niño raro, la invadió. Su zona de confort era la invisibilidad, pero el sollozo del niño se intensificó, y Elena imaginó el brillo de las lágrimas en sus ojos. Recordó sus propias lágrimas silenciosas en el baño, la vergüenza que sentía al no encajar, algo dentro de ella, una pequeña chispa de su bondad innata. No pudo ignorar el dolor ajeno. Con un respiro tembloroso, Elena se detuvo. Dudó por un segundo, sintiendo el calor en sus mejillas, anticipando las miradas, pero luego, con una resolución inesperada, se acercó al niño. ¿Estás bien?, preguntó Elena, su voz suave, casi un susurro. El niño levantó la cabeza. Sus ojos azules, hinchados de lágrimas, la miraron con sorpresa y un atisbo de esperanza. No puedo encontrar mi clase y me perdí. Su voz era un pequeño hipo. Elena forzó una sonrisa tímida, una que rara vez aparecía en su rostro. «Ven», dijo, señalando el mapa. «Sé dónde está. Es la sala 104, ¿verdad? Te llevaré». El alivio en el rostro del niño fue palpable. Se secó las lágrimas con la manga de su uniforme y asintió. Elena lo guió a través del laberinto de pasillos, no por los atajos que solía usar, sino por los pasillos principales, exponiéndose a las miradas. Evitó el contacto visual, pero mantuvo la cabeza en alto, concentrada en el niño a su lado. Le habló en voz baja, distrayéndolo con preguntas sobre sus clases y sus intereses, tratando de aliviar su nerviosismo. Una extraña calidez se extendió por su pecho. No era una sensación familiar, pero la acogió. Cuando llegaron a la sala 104, el niño se giró hacia ella, sus ojos brillando con gratitud. «Gracias, muchas gracias. No sabía qué hacer». Elena le dio otra sonrisa, esta vez más genuina. «No hay de qué. Solo no te pierdas de nuevo». El niño sonrió y entró en su clase. Elena se quedó allí un momento, observando cómo se adentraba en el aula. Se dio cuenta de que no había recibido ninguna burla, ninguna mirada de desprecio. Había hecho algo bueno, sin esperar nada a cambio, y la sensación de haber ayudado, de haber aliviado el sufrimiento de alguien, fue un bálsamo inesperado para su propia herida. Este pequeño acto de bondad, realizado a pesar de sus propios miedos, reveló el corazón compasivo que latía bajo su fachada de invisibilidad. Lo que nadie sabía de Elena, lo que ella guardaba celosamente como su más íntimo secreto, era su pasión oculta por el baile. Por las noches, cuando el silencio de la casa se profundizaba y la luz de la luna se filtraba por su ventana, se liberaba de las cadenas de su cuerpo, encerrada en la privacidad de su habitación cuando creía que nadie la veía. Encendía su computadora y buscaba videos de rutinas de baile complejas, hip hop, danza contemporánea, incluso ballet, frente al espejo de cuerpo entero que sus padres le habían comprado para que se viera mejor. El Ara se ponía sus audífonos y se dejaba llevar por la música. Al principio, sus movimientos eran torpes, sus extremidades pesadas, sus intentos por imitar los pasos perfectos de los bailarines en la pantalla. Frustrantes, su reflejo le devolvía una imagen que la hacía sentir aún más inadecuada. Pero, en la oscuridad de su habitación, sin la presión de las miradas ajenas, se permitía soñar. Noche tras noche, repetía los movimientos una y otra vez, poco a poco, con una determinación silenciosa y una paciencia infinita. Sus músculos comenzaron a recordar, sus pies encontraban el ritmo, sus brazos se estiraban con mayor fluidez, y su cuerpo, aunque aún no era el que deseaba, comenzaba a obedecer,
Había una sorprendente agilidad escondida en su complexión, un sentido innato del ritmo que se manifestaba en la forma en que su cuerpo se movía al compás de la música. Era un escape, un sueño oculto, un mundo donde podía ser grácil y ligera, un contraste brutal con la realidad de su vida diurna. Reprimía esta pasión con una ferocidad casi dolorosa, la idea de que alguien la viera, de que supieran que una chica de su tamaño soñaba con bailar, era una humillación insoportable. Estaba convencida de que su cuerpo le impediría perseguir esa pasión, que era una fantasía absurda. Así que, durante el día, la Elena bailarina desaparecía, reemplazada por la Elena invisible de la biblioteca. Pero ese talento oculto, ese sentido del ritmo y la agilidad que emergía en la oscuridad de su habitación, era la semilla, una semilla diminuta, apenas perceptible, pero latente, esperando el momento adecuado para germinar. Una noche, mientras practicaba una compleja secuencia de giros, se detuvo abruptamente. Su reflejo en el espejo, por un instante, no fue el de una chica con sobrepeso, sino el de una bailarina en potencia, una silueta que se movía con un propósito, con una chispa de gracia. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, y Elena se encogió de hombros, despidiendo el pensamiento como una ilusión. No sabía, en ese momento, que ese talento reprimido, esa chispa de agilidad oculta, sería la clave de su futura transformación, la base sobre la que se construiría su resiliencia, el refugio de las sombras, que había sido su prisión, pronto se convertiría en su campo de entrenamiento. La preparatoria Green Valley celebraba su anual Día de Deportes y Talento, un evento que para Elena era sinónimo de tortura. La cancha de fútbol, usualmente desierta, se había transformado en un hervidero de actividad. Banderines de colores ondeaban al viento. La música a todo volumen competía con los gritos de ánimo, y la excitación juvenil llenaba el aire. Era un día de exhibición, de atletismo, de habilidades que Elena no poseía y que la hacían sentir aún más ajena. En un intento desesperado por pasar desapercibida, se había inscrito en la carrera de relevos de la categoría Participación Libre, una actividad secundaria y poco concurrida, esperando simplemente cumplir con el requisito y desaparecer en el anonimato. Sí, pero el destino, o quizás la malevolencia intencionada, tenía otros planes para ella. El grupo de populares, liderado por la cruel y hermosa Brittany Stone, con su cabello rubio impecable y su sonrisa perpetua que nunca alcanzaba sus ojos, y su séquito de atletas y animadoras, había decidido que Elena sería el entretenimiento del día. Brittany era la personificación de la perfección superficial, admirada por todos por su belleza y su estatus social, pero temida por su lengua afilada. Jake Miller, el capitán del equipo de fútbol, carismático y presumido, era su leal lugarteniente, siempre listo para un comentario hiriente o una risa burlona. La carrera de relevos había comenzado. Elena, en el último tramo, corría con la determinación que sus piernas pesadas le permitían, con los ojos fijos en la meta, ignorando el sudor que le empapaba la frente y el cansancio que le quemaba los pulmones. Estaba casi allí, a pocos metros de pasar el testigo, cuando sintió un impacto repentino en su espalda. No fue un empujón fuerte, sino un deslizamiento, lo suficiente como para desequilibrarla. Sus pies se enredaron y cayó estrepitosamente al suelo. Con un impacto que le sacó el aire, el testigo salió volando de sus manos. Alrededor de ella, las risas estallaron. No eran las risas de apoyo a un compañero que se ha caído, sino carcajadas agudas, llenas de burla. Levantó la vista, el rostro embarrado y las rodillas raspadas, para ver a Brittany Stone, parada a pocos metros, con una sonrisa maliciosa. «Uy, lo siento. Elena, qué torpe soy», exclamó Brittany, pero sus ojos brillaban con una alegría cruel. Su séquito, incluyendo a Jake Miller, se desternillaba a su alrededor. Jake, con una mano en la cadera, añadió: «Elena, deberías inscribirte en una carrera de hamburguesas, no de velocidad. Quizás allí sí ganes un premio». La frase, pronunciada con una teatralidad exagerada, provocó una nueva oleada de risas. Elena sintió como la sangre le subía al rostro, no solo por la vergüenza de la caída,
sino por la humillación pública, brutal y descarada. Las risas y los susurros la siguieron, perforando su alma como dagas. «Mira qué torpe. Siempre la gorda Elena. No tiene remedio». El ridículo público fue abrumador. Cada carcajada se grababa a fuego en su mente. Cada mirada de desprecio la hacía sentir más pequeña, más insignificante. La humillación era un fuego que la consumía, quemándole el alma y dejando un rastro de cenizas en su corazón. Quería desaparecer, fundirse con la tierra, que el suelo la tragara y la liberara de esa agonía. Con un sollozo ahogado, Elena se levantó a trompicones, ignorando el dolor de sus rodillas y la mirada de desdén de los que la rodeaban. Corrió tan rápido como pudo, las lágrimas nublándole la vista, dejando atrás el campo deportivo, los gritos de ánimo, las risas burlonas. No se detuvo hasta llegar al edificio principal y luego al baño más cercano, donde se encerró en un cubículo, apoyando la espalda contra la puerta fría. Allí, en la soledad del baño, las lágrimas brotaron sin control. No eran solo lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una frustración acumulada durante años. Quería gritar, quería romper algo, pero estaba atrapada en su propio cuerpo. En su propia miseria, los ecos de las risas de Brittany y Jake resonaban en su cabeza. Una tortura constante. «Elena, deberías inscribirte en una carrera de hamburguesas». La voz de Jake, tan clara como si estuviera a su lado. Siempre será la misma gordita llorona, la voz de Brittany, llena de desprecio. Sentí una vergüenza insoportable, una vergüenza que la hacía querer encogerse hasta desaparecer. Quería rendirse por completo, volver a su habitación, a sus libros, a la comida y los videojuegos, y no salir nunca más. Pero al mismo tiempo, la crueldad de Brittany encendió una chispa, diminuta al principio, pero furiosa. En lo más profundo de su ser, un desafío. No podía permitir que esto volviera a suceder. No podía seguir siendo la víctima. Un nudo se formó en su estómago. Una mezcla de náuseas y furia. Se lavó el rostro con agua fría, intentando borrar las lágrimas y el rastro de la humillación, pero la imagen de sus abusadores, riendo a carcajadas, se había grabado a fuego en su mente. Era una herida abierta, un dolor que exigía una respuesta. Mientras estaba encerrada en el cubículo, con el oído pegado a la puerta, escuchó voces familiares. Eran Brittany y Jake. Estaban en el lavabo, aparentemente lavándose las manos, pero sus voces resonaban claramente en el silencio del baño. «No puedo creer lo patética que es Elena», dijo Brittany, su voz teñida de una satisfacción cruel. «Siempre la misma, nunca aprenderá». Jake soltó una risita. «Sí, es una causa perdida. Te apuesto lo que quieras a que Elena nunca cambiará. Siempre será la misma gordita llorona». Se jactó. «Es una causa perdida. Nunca tendrá la fuerza de voluntad». Elara se quedó petrificada. Cada palabra fue como un puñal clavado directamente en su corazón. No era solo una burla más, era una sentencia sobre su futuro, sobre su carácter, sobre su capacidad de cambiar, la deshumanización en sus voces, la certeza de que ella nunca sería diferente. La llenó de una rabia gélida, una que nunca antes había sentido con tanta intensidad. No era solo una cuestión de peso, sino de su propia valía, de su capacidad para demostrarles que estaban equivocados. Este comentario casual, lleno de desprecio, fue el punto de inflexión. Elara se dio cuenta de que si no hacía algo, si no cambiaba, esa sería su verdad, la gordita llorona, la causa perdida. La humillación ya no era solo una emoción, era una chispa que encendía un fuego. Se puso de pie, su cuerpo aún tembloroso, pero su mente clara y decidida. Ya no se trataba solo de adelgazar, sino de demostrar su fuerza de voluntad, de desafiar la cruel profecía de Brittany y Jake. Esa noche, con los ojos hinchados por el llanto, pero una nueva determinación ardiendo en su interior, Elena no se encerró en su habitación para refugiarse en la comida o los videojuegos. En su lugar, encendió su computadora y, en lugar de fantasía, buscó otra cosa. Investigó, buscó dietas saludables para adolescentes, rutinas de ejercicio para principiantes.
entrenamiento en casa sin equipo. Leyó artículos sobre nutrición, vio videos de ejercicios, absorbiendo cada pieza de información con una sed insaciable. Sentía un impulso imparable de transformación. No sería fácil, lo sabía, habría dolor, frustración, la tentación de rendirse, pero la imagen de Brittany y Jake riendo, sus palabras resonando como un eco en su mente, era el combustible. Esta vez no huiría, esta vez se enfrentaría a sus miedos, se enfrentaría a su propio cuerpo y se enfrentaría a aquellos que la habían menospreciado. El punto de no retorno había sido alcanzado, la Elena invisible, la Elena que se escondía en las sombras. Había muerto en el campo deportivo, una nueva Elena, forjada en la humillación pero templada por una furiosa determinación. Estaba a punto de nacer, la noche de la humillación. El fuego encendido en el interior de Elena no se extinguió. Al contrario, ardía con una ferocidad gélida, consumiendo la vergüenza y el dolor para transformarlos en una determinación inquebrantable. Horas frente a la pantalla, devorando cada artículo sobre nutrición y cada video de ejercicios. Habían grabado un nuevo mapa en su mente, pero la realidad era mucho más intimidante. La idea de ir a un gimnasio público era una tortura. Se imaginaba a sí misma entre cuerpos esculpidos, sudando torpemente, las miradas de juicio clavándose en su espalda. La simple visión de un espejo de gimnasio la llenaba de pavor. Sabía que la disciplina en casa era un buen comienzo, pero necesitaba más. Necesitaba un espacio donde pudiera fallar, sudar y transformarse sin la mirada escrutadora de la sociedad que ya la había condenado. Su búsqueda la llevó, inesperadamente, a un rincón olvidado de la ciudad, un lugar que apenas figuraba en los mapas digitales. Era un edificio de ladrillo viejo y sin pretensiones, con un letrero desgastado que apenas se leía El Templo de Hierro. El nombre, aunque grandilocuente, le pareció un refugio. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y el sonido de hierros chocando y jadeos lejanos apenas se filtraba al exterior. No había glamour, ni máquinas relucientes, ni la atmósfera intimidante de los gimnasios modernos. Era rudo, honesto y, lo más importante, parecía estar vacío la mayor parte del día. Con el corazón latiéndole desbocadamente, Elena cruzó el umbral. El aire interior olía a metal, a sudor y a un incienso tenue que intentaba, sin éxito, disimularlo. Las máquinas eran viejas, el suelo estaba cubierto de alfombras desgastadas y había pesas dispersas por todas partes. Al principio, se sintió intimidada, una extraña, en un mundo de gigantes silenciosos. Se movía con torpeza, intentando imitar los ejercicios que había visto en línea, pero sus músculos no respondían, sus pulmones ardían y la vergüenza regresaba, una sombra persistente. Pero Elena no se rindió. Cada día, después de la escuela, se dirigía a El Templo de Hierro, pagaba su membresía semanal con los ahorros de su mesada y se perdía entre las pesas libres, los bancos de ejercicios y las máquinas olvidadas. Al principio, su cuerpo era un obstáculo constante. Cada levantamiento, cada sentadilla, cada carrera en la cinta era una batalla. Sus músculos gritaban, su respiración era un jadeo ruidoso, y el sudor le empapaba la ropa en cuestión de minutos. La frustración la golpeaba como una ola, pero la imagen de Brittany y Jake, sus palabras de desprecio resonando en su mente, era el ancla que la mantenía firme. Causa perdida, sin fuerza de voluntad. Esas frases eran un aguijón constante, un recordatorio de por qué estaba allí. Su disciplina era inquebrantable. A diferencia de otros que venían y se rendían, Elena volvía cada día, sus ojos fijos en un objetivo que solo ella podía ver. Aunque el progreso era lento, se aferraba a cada pequeña victoria, una repetición más, un minuto más en la cinta. Su cuerpo comenzó a cambiar, lenta, imperceptiblemente. Sus músculos, antes flácidos, comenzaban a adquirir una nueva densidad, una firmeza que nunca había conocido. Su postura se hizo más erguida, su andar, más confiado. El dueño de El Templo de Hierro era un hombre corpulento de unos 50 años, con el rostro curtido por el tiempo y las batallas, y unas manos que parecían forjadas en acero. Se llamaba Héctor. Sus ojos,
aunque sombríos, ocultaban una mirada amable pero penetrante. Observaba a Elena en silencio. Desde su rincón junto al mostrador, no hablaba mucho, pero su presencia era constante, como una montaña. Nunca la juzgó, nunca la miró con burla, solo observaba. Una tarde, mientras la mayoría del gimnasio estaba vacío, Elena se permitió un momento de escape. Puso sus audífonos, seleccionó una canción de baile que le encantaba y, creyendo que estaba sola, comenzó a imitar una rutina de hip hop que había visto en línea. Sus movimientos, aunque todavía lejos de la perfección, eran sorprendentemente fluidos, revelando una agilidad que nadie hubiera esperado de su complexión. Se dejaba llevar por el ritmo. Sus brazos se movían con una gracia inesperada. Sus pies se deslizaban por el suelo con un control que la transportaba a su habitación. De repente, la música se detuvo. Elena se quitó los audífonos, el corazón acelerado, y vio a Héctor parado a pocos metros de ella. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos la observaban con una curiosidad que la llenó de vergüenza. Se sentía expuesta, su secreto más íntimo, descubierto. «¿Así que también bailas, dijo Héctor, su voz áspera pero no hostil. Elena se encogió, sus mejillas enrojecidas. «Yo... solo... es un pasatiempo». Héctor asintió lentamente. «No parece un pasatiempo. Hay algo ahí, algo bueno». Dio un paso más cerca. «Solía bailar, ¿sabes, boxeador?» «Sí, pero también bailarín. El ritmo, la fuerza, la disciplina. Es lo mismo. Todo es movimiento». Elena lo miró con asombro. Nunca se habría imaginado al rudo Héctor como un bailarín. «Tienes buen ritmo, y la agilidad está ahí. Es solo que necesitas pulirla». Héctor se convirtió en su mentor, no solo de levantamiento de pesas, sino de movimiento. Le enseñó a usar su peso a su favor, a canalizar su fuerza en cada paso, a encontrar el equilibrio. Sus entrenamientos se volvieron una mezcla de levantamiento de hierro y coreografías improvisadas. Héctor, con una paciencia sorprendente, la guiaba, le mostraba cómo respirar, cómo usar sus músculos de forma eficiente. Él fue el principal testigo de su arduo trabajo, de su sudor, de su dolor y de su creciente fuerza, tanto física como mental. Veía su habilidad natural para el ritmo y el movimiento, la chispa en sus ojos cuando el cuerpo le obedecía. Era el primer aliado que el Entoy había tenido, el primero en ver su potencial más allá de las apariencias. La transformación de Elena, aunque lenta y gradual, no pasó desapercibida por completo. Un soleado sábado por la mañana, mientras Elena corría por un parque cercano a su casa, una ruta que tomaba fuera del horario escolar para evitar miradas, se sintió sorprendentemente ligera. Sus pasos eran más rápidos, su respiración más controlada, y el sol en su rostro era una sensación placentera. A la distancia, sentada en un banco con unos libros, estaba Chloe. Chloe había sido una compañera de clase en su antiguo círculo de amigos. Una chica que no era una acosadora principal, pero que a veces se reía con Brittany. Una risa que a Elena le había dolido. Elena la vio y, por instinto, pensó en desviar su ruta, pero ya era tarde. Chloe la miró, luego se frotó los ojos y la miró de nuevo. La silueta de Elena era más definida, sus brazos más tonificados, sus piernas más fuertes, su postura era más erguida, y había una nueva determinación en sus pasos, una confianza que no había existido antes. Chloe apenas la reconoció al principio. Elena era más pequeña, pero más poderosa, aunque Chloe no se acercó. El encuentro sembró una semilla de curiosidad y sorpresa en su mente. Elena continuó corriendo, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y nerviosismo. Mientras tanto, en la preparatoria, Brittany y Jake notaban la ausencia de Elena de sus lugares habituales de víctimas. Ya no la encontraban escondida en la biblioteca o escabulléndose por los pasillos. Su ausencia era inquietante, una perturbación en su orden establecido. Comenzaron a buscarla, a murmurar sobre su paradero. Finalmente, la encontraron en la cafetería, sentada sola, como de costumbre, pero con un plato de ensalada y agua en lugar de su habitual festín de comida rápida. Su rostro estaba más delgado, su piel más clara,
y su postura, aunque aún un poco encorvada, era notablemente más confiada. Jake se acercó a su mesa, con su sonrisa burlona habitual. «Vaya, vaya». «Elena con una ensalada», dijo Jake, examinando el plato con una mueca. «Supongo que ya estás lista para el próximo maratón de tartas. No, o quizás para el concurso de dietas milagro». Su risa era hueca y condescendiente. Elena lo ignoró, sus ojos fijos en su plato, pero sintió la familiar punzada de rabia. Brittany, con una sonrisa maliciosa, se unió a Jake. «No creas que un par de kilos menos te harán diferente. Elena, siempre serás la misma, una chica sin fuerza de voluntad. No importa lo que hagas, la gente siempre ve lo que quiere ver». Sus ojos se clavaron en los de Elena, intentando perforar su determinación. «No tienes la disciplina para esto. Te rindes fácilmente. ¿Cuánto tiempo durará esta farsa?» Este intento de desánimo, diseñado para romper su espíritu, tuvo el efecto contrario. Elena sintió una ráfaga de fuego en su interior. Las palabras de Brittany, destinadas a humillarla, solo reforzaron su determinación. No eran solo kilos, era su propia valía, su capacidad para demostrarles lo equivocados que estaban. El dolor del pasado, la vergüenza, la rabia, todo se fusionó en una fuerza imparable, la semilla sembrada en su habitación, nutrida en el templo de hierro. Comenzaba a brotar, no se rendiría, nunca más sería la causa perdida. La confrontación inicial había terminado y Elena había emergido, no ilesa, pero sí inquebrantable. El escenario para la verdadera prueba estaba listo. La preparatoria Green Valley, que había sido el infierno personal de Elena durante tanto tiempo, se transformó una vez más en el escenario de su tortura, pero esta vez el papel de víctima sería solo un eco del pasado. La escuela anunció su Festival de Talentos anual, y con él una nueva categoría que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco: el desafío físico y artístico. Era una competición diseñada para combinar proezas atléticas con una presentación coreografiada, prometiendo una beca deportiva completa y el reconocimiento de toda la escuela. El mismo escenario donde fue humillada se convertía ahora en su campo de batalla personal. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por los pasillos. Elena sintió una mezcla de terror y una emoción furiosa. Era su oportunidad, la oportunidad de enfrentarse a sus miedos, de silenciar las voces del pasado y de demostrar, no solo a Brittany y Jake, sino a sí misma, de lo que era capaz. Impulsada por Héctor, su mentor, y por la inquebrantable determinación forjada en el templo de hierro, Elena tomó la decisión, se inscribió. Héctor, con su mirada penetrante, había percibido la chispa en los ojos de Elena. «No se trata de ganar la beca», Elena le había dicho en una de sus sesiones de entrenamiento, mientras ella sudaba sobre la colchoneta. «Se trata de terminar lo que empezaste, demostrarles de qué estás hecha. Tu fuerza no está solo en tus músculos, está aquí», dijo, golpeando su propio pecho. Héctor le brindó un apoyo inquebrantable, dedicando horas extra a pulir su técnica, a diseñar una coreografía que fusionara la fuerza atlética con la agilidad del baile. Cada ejercicio era un paso de baile, cada levantamiento de pesas una preparación para un salto, pero a pesar de su guía, Elena sabía que, en el momento crucial, estaría sola. Sus padres, aunque se habían dado cuenta de su cambio físico, seguían siendo escépticos sobre la profundidad de su transformación. Veían su dedicación como una fase, una afición. No comprendían la magnitud de su lucha interna, la importancia de este desafío para ella. Sus preguntas eran superficiales. «¿Estás comiendo bien, hija? ¿No te estás excediendo?» Eran bien intencionados, sí, pero su falta de comprensión la hacía sentir, una vez más, aislada en su propia batalla. El desafío se estructuró en varias rondas eliminatorias, cada una más exigente que la anterior, todas celebradas públicamente en el auditorio de la escuela. Cada ronda presentaba un obstáculo más difícil y menos tiempo para prepararse, una cuenta regresiva que aumentaba la tensión a niveles insoportables. Elena se preparaba con una intensidad feroz. El gimnasio se había convertido en su segundo hogar, y Héctor, en su sombra,
Sus músculos dolían, pero su espíritu se fortalecía. La primera ronda fue una prueba de resistencia. Elena, que antes apenas podía correr una vuelta completa sin jadear, ahora se movía con una ligereza sorprendente. Terminó entre los primeros, su rostro concentrado, pero sin el rastro de la desesperación pasada. Brittany y Jake, sentados en las gradas, la observaban con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Sus sonrisas burlonas se habían desvanecido. La segunda ronda exigía agilidad y coordinación. Elena ejecutó una rutina de saltos y movimientos rápidos, una coreografía que Héctor le había ayudado a diseñar. El público murmuraba, asombrado por su destreza. Chloe, su excompañera, que había comenzado a observarla con una mezcla de admiración y remordimiento, la aplaudió con fervor desde su asiento, sus ojos brillando con una esperanza inusitada. Pero a medida que Elena avanzaba, la furia de Brittany y Jake se intensificaba. Su orgullo había sido herido. Su narrativa de la gordita inútil se estaba desmoronando ante sus ojos. El acoso, que Elena había creído dejar atrás, regresó con una nueva virulencia. Un día, Elena encontró una nota despectiva pegada en su casillero. Los cerdos se engordan en el matadero. Disfruta tu última ración. La caligrafía era inconfundiblemente de Brittany. Otra vez, mientras corría por el pasillo, Jake se interpuso en su camino, con una sonrisa sarcástica. Vaya, Elena, perdiendo peso para que podamos verte desaparecer por completo. No lo creo. Las risas de sus amigos lo secundaron. No solo fueron las palabras. Los intentos de sabotaje se volvieron más audaces. Una mañana, Elena llegó al gimnasio de la escuela para entrenar y encontró el piso inexplicablemente resbaladizo, con una mancha de agua aceitosa. Por poco resbaló y se lesionó. Otra vez, sus pesas fueron movidas de su lugar y sus audífonos aparecieron con cables cortados. Elena sabía que eran ellos. Sentía la punzada de rabia cada vez que uno de estos incidentes ocurría, pero no se lo dijo a Héctor, decidida a manejarlo sola. La presión constante, la sensación de estar vigilada, la cuenta regresiva hasta la final del festival, la empujaban al límite. La noche antes de la final, Elena apenas pudo dormir. Las palabras de Brittany y Jake resonaban en su cabeza. Un coro de desprecio, la última nota en su casillero, escrita con una tinta roja que parecía sangre. Mañana, el mundo verá tu verdadero fracaso. Intentaron minar su confianza. Su espíritu se levantó antes del amanecer y fue al templo de hierro. Héctor ya la esperaba. El gimnasio estaba en silencio. Solo el sonido de sus propias respiraciones llenaba el espacio. Practicó su coreografía una y otra vez, hasta que sus músculos ardieron y su piel se empapó de sudor. Cada movimiento era un acto de desafío, cada salto una liberación. Ya no bailaba para demostrarles nada a ellos, sino para sanar sus propias heridas, para liberar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. Miró su reflejo en el gran espejo desgastado del gimnasio. Ya no veía a la niña con sobrepeso, ni a la víctima de acoso. Veía a un atleta, a una bailarina, su cuerpo, esculpido por el esfuerzo y la disciplina. Era una máquina poderosa, sus ojos, profundos y determinados. Había un brillo nuevo en ellos, el brillo de alguien que había encontrado su propósito. El desafío del festival no era solo una competencia, era una batalla por su propia alma, una prueba final de su resiliencia. Se puso su ropa de entrenamiento, ajustada pero cómoda, que permitía a sus músculos moverse con libertad. El peso del pasado, el dolor de la humillación, se habían transformado en un impulso. Sabía que la final sería el campo de batalla más grande que había enfrentado. Los focos la esperaban, las miradas la juzgarían, pero esta vez, Elena estaba lista para la confrontación. La cuenta regresiva había terminado. La noche de la final del Festival de Talentos había llegado, envolviendo la preparatoria Green Valley en una atmósfera de expectación febril. El auditorio, usualmente escenario de aburridos discursos y asambleas, vibraba con la energía de miles de estudiantes, profesores y padres. Las luces del escenario destellaban, los focos apuntaban con precisión quirúrgica,
y el telón de terciopelo rojo, que se abría y cerraba con un suspiro dramático. Parecía contener un aliento colectivo. Elena, en el backstage, sentía el pulso de la multitud en la palma de sus manos, un ritmo que era a la vez aterrador y estimulante. Los nervios eran un enjambre de mariposas furiosas en su estómago. Se miró al espejo del camerino. Su reflejo le devolvía la imagen de una joven atleta. Su ropa deportiva, ajustada, pero cómoda, realzando la nueva musculatura de sus brazos y piernas. Sus ojos, profundos y determinados, no tenían el rastro de la timidez de la Elena de antaño. Respiró hondo, el aire frío del aire acondicionado llenando sus pulmones. Héctor, su mentor, estaba a su lado, sus manos grandes y ásperas, pero reconfortantes, sobre sus hombros. «Recuerda lo que te dije, Elena», susurró Héctor, sus ojos sombríos pero llenos de orgullo. «No es por ellos, es por ti. Cada paso, cada movimiento, es una declaración». Elena asintió. Sus padres estaban sentados en la primera fila, un lugar privilegiado que Héctor les había conseguido. Los había visto entrar, sus rostros una mezcla de preocupación y una curiosidad que, por primera vez, parecía genuina. Chloe, su compañera, estaba sentada con ellos, su rostro brillando con una emoción inusitada, una mezcla de arrepentimiento y apoyo incondicional. Pero más allá de ellos, entre la multitud, Elena sabía que Brittany y Jake estaban allí, sus ojos clavados en el escenario, esperando su fracaso. Podía sentir su presencia, una fría punzada de animosidad que, en lugar de debilitarla, la fortalecía. Se anunció su nombre y ahora, por última vez esta noche, presentemos a Elena García, con su coreografía El Ascenso. Una oleada de aplausos y murmullos recorrió el auditorio. Elena caminó hacia el centro del escenario. La luz cegadora de los focos la envolvía. Podía sentir las miles de miradas sobre ella, el peso de las expectativas, el eco de las risas del campo deportivo. Por un instante, el pánico amenazó con paralizarla. Pero luego, la música comenzó, una melodía poderosa y rítmica que ella misma había elegido, y Elena se transformó. Sus movimientos eran una fusión asombrosa de poder atlético y expresión artística. Cada salto era una explosión de energía. Sus músculos definidos se flexionaban y extendían con una fuerza impresionante. Describía la fuerza de sus músculos al saltar, la forma en que sus piernas se impulsaban con potencia, la fluidez de sus transiciones de una pose a otra, cada movimiento un testimonio de las horas de sudor y disciplina en el templo de hierro. La gracia de sus giros era sorprendente. Sus brazos se extendían con una elegancia que revelaba años de práctica secreta en su habitación. No era solo una coreografía, era su historia, la historia de una niña que se había escondido en las sombras, ahora liberada. En cada expresión de su rostro se veía una concentración intensa, un rostro bañado en sudor que brillaba bajo los focos. Sus ojos, lejos de la timidez, irradiaban una determinación inquebrantable, una valentía que conmovía. Cada gota de sudor que resbalaba por su frente era un tributo a la lucha, cada músculo contraído, una declaración de triunfo sobre la adversidad. La agilidad que había ocultado se desplegaba ahora con una belleza asombrosa. Sus pasos eran precisos, sus aterrizajes, suaves como plumas. Era una manifestación viva de su transformación, de la voluntad férrea que había forjado en su interior. Podía sentir la energía de la música corriendo por sus venas, guiando cada fibra de su ser. El público estaba hipnotizado. El murmullo inicial de sorpresa se había convertido en un silencio reverente, solo roto por el sonido de su respiración y los chasquidos rítmicos de sus pies contra el escenario. Los jueces, con sus rostros impasibles, observaban con una atención inusual. Fue entonces, en el clímax de su coreografía, un momento crucial de giros rápidos y un salto complejo. Cuando ocurrió, un foco en el techo parpadeó, luego se apagó con un zumbido audible, sumiendo una parte del escenario en una penumbra momentánea. Simultáneamente, desde las primeras filas, Elena escuchó una voz, clara y cruel,
que se abrió paso entre el silencio expectante. Gorda, caerás como siempre, era la voz de Jake, el comentario planeado para desestabilizarla, para llevarla de vuelta a su pasado. Por un instante, Elena se tambaleó, la oscuridad repentina, la voz de Jake, el eco de las risas del campo deportivo, una sombra helada de su antiguo miedo la amenazó, intentando envolverla en la familiar sensación de vergüenza. Sus movimientos se hicieron vacilantes, sus ojos se abrieron en pánico. Parecía que su actuación, su momento de gloria, estaba a punto de desmoronarse. Un jadeo colectivo escapó de la multitud. Brittany sonrió con malicia, sus ojos brillando con anticipación de la derrota de Elena. Pero fue solo por un instante. En esa fracción de segundo, la imagen de Héctor, su rostro serio y sus palabras. Tu fuerza no está solo en tus músculos, está aquí. Resonaron en su mente. La rabia, el dolor de la humillación, la determinación forjada en el templo de hierro. Todo explotó en una ráfaga de voluntad. Canalizó toda esa energía negativa en una fuerza imparable. Sus ojos se abrieron, no con miedo, sino con una furia gélida. Su cuerpo, entrenado hasta la extenuación, recuperó el equilibrio. Con una exhalación poderosa, Elena ejecutó el movimiento con una perfección asombrosa, superando las expectativas, no solo del público, sino de sí misma. Fue un acto de pura resiliencia, una demostración de que ya no era la víctima. El auditorio explotó. La multitud, que había estado conteniendo la respiración, lanzó una ovación atronadora. Los aplausos llenaron el lugar, un trueno de aprobación que sacudió los cimientos del edificio. Uno a uno, los espectadores se pusieron de pie. Sus rostros pasaron del asombro a la euforia. No eran solo aplausos, era una liberación, una catarsis colectiva. El público se sentía conmovido por la historia de la niña que había sido humillada y que ahora se alzaba como un fénix. Brittany y Jake estaban pálidos, sus sonrisas de burla transformadas en expresiones de incredulidad, luego en una humillación abrumadora y una rabia impotente. Se miraron el uno al otro, la derrota grabada en sus rostros. Su narrativa, su control, se había desmoronado por completo. Intentaron disimular, pero sus cuerpos traicionaban su desesperación. Chloe, la excompañera que había sido cómplice silenciosa del acoso, lloraba abiertamente, sus lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de emoción y arrepentimiento. Aplaudía con euforia. Su rostro reflejaba una admiración genuina por la valentía de Elena. Era una súplica silenciosa de perdón, una promesa de apoyo. Los padres de Elena, Carlos y Marta, sentados en primera fila, estaban visiblemente conmovidos. Sus ojos, antes velados por la preocupación o la distracción, ahora estaban llenos de orgullo. Las lágrimas corrían por sus rostros, lágrimas de una tardía comprensión de la magnitud de la lucha de su hija, de la soledad que había soportado y de la fuerza que había demostrado. Era un orgullo que nacía del arrepentimiento, un reconocimiento de que, a pesar de sus buenas intenciones, no habían visto el sufrimiento de su hija. Ahora lo veían. Elena se quedó en el centro del escenario, el sudor brillando en su piel, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo. Pero su sonrisa era radiante. Levantó los brazos en señal de victoria y la ovación se intensificó. El triunfo de Elena no era solo una victoria personal sobre sus acosadores, era una vindicación pública. Era la confirmación de que la fuerza de voluntad, la resiliencia y el coraje podían transformar el dolor en poder y la humillación en un triunfo resonante. La bailarina que se había escondido en las sombras había conquistado el escenario y el mundo estaba listo para escuchar su historia. El estruendo de los aplausos se había disipado, pero el eco de la victoria de Elena resonaba en cada rincón de la preparatoria Green Valley. La noche de la final del Festival de Talentos había sido un punto de inflexión, no solo para Elena, sino para toda la comunidad escolar. Lo que había comenzado como una competición se había transformado en una revelación pública, desenmascarando la crueldad que Elena había soportado en silencio durante años. El video de la actuación de Elena, subido a las redes sociales por un compañero de clase asombrado, se volvió viral en cuestión de horas. Millones de reproducciones, miles de comentarios,
La gente no solo aplaudía su talento y su fuerza, sino que se conmovía por su historia de superación, el testimonio de sus lágrimas en el campo deportivo, el eco de las burlas de Jake y Brittany, y luego su ascenso triunfal en el escenario. Crearon una narrativa poderosa que resonó en personas de todas las edades. El acoso escolar, un tema silenciado a menudo, salió a la luz con una crudeza desgarradora. Para Brittany y Jake, la caída fue estrepitosa y humillante. Las redes sociales, implacables en su juicio, se convirtieron en su verdugo. Comentarios de desprecio y condena llovían sobre sus perfiles. Su estatus de populares se desvaneció en el aire, reemplazado por un severo ostracismo social. Los compañeros que antes los idolatraban, ahora los miraban con desprecio, susurrando a sus espaldas. Las sonrisas que antes les abrían puertas se cerraban abruptamente. La dirección escolar, bajo la presión de los padres indignados y la publicidad negativa que amenazaba la reputación de la institución, no pudo ignorar la situación. Se inició una investigación oficial, recabando testimonios de Elena y de otros estudiantes que habían sido víctimas del acoso. El resultado fue contundente. Brittany y Jake no solo fueron suspendidos de la escuela por un periodo prolongado, sino que se les impuso la obligación de asistir a sesiones de terapia con un psicólogo escolar, con la advertencia de que cualquier reincidencia resultaría en su expulsión definitiva. Sus reputaciones quedaron arruinadas, su futuro académico y social gravemente comprometido. La crueldad que habían sembrado regresaba ahora en forma de una amarga cosecha. En medio de todo esto, Chloe se acercó a Elena. Sus ojos, antes llenos de culpa y arrepentimiento, ahora brillaban con una determinación renovada. La encontró en el pasillo, un día después del festival, cuando el alboroto aún no se había disipado del todo. «Elena», dijo Chloe, su voz apenas un susurro, sus manos temblorosas. Yo lo siento mucho, por todo, por no haber hecho nada, por haberme reído a veces. Fui una cobarde, y verte en el escenario fue increíble». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estoy aquí, para apoyarte, incondicionalmente». Elena la miró. No sintió la punzada de disonancia en las palabras de Chloe. Eran sinceras, una disculpa real. Elena asintió, su propio corazón ablandándose. «Gracias, Chloe. Lo aprecio». Fue un pequeño paso, pero significativo. Una amistad que se reconstruía desde las cenizas de un pasado doloroso. La victoria de Elena en el Festival de Talentos le trajo mucho más que solo la beca deportiva completa, que era en sí misma un logro monumental. Fue destacada en el periódico escolar su foto a toda página, con un titular que rezaba «La resiliencia de una campeona». Varios medios locales se hicieron eco de su historia, entrevistándola sobre su transformación y su mensaje. El video de su actuación seguía acumulando reproducciones y la gente, de todas partes, comenzaba a seguirla, a enviarle mensajes de apoyo, a compartir sus propias historias de lucha. Fue Héctor quien vio el potencial más allá del reconocimiento inmediato. Una tarde, mientras Elena y él limpiaban el gimnasio, entre el sonido metálico de los hierros y la música suave que Héctor solía poner, él le hizo una sugerencia. «Elena», dijo Héctor, su voz resonando en el espacio medio vacío, «tu historia ha tocado a mucha gente. No es solo un baile, es un mensaje de esperanza para todos los que se han sentido invisibles, todos los que han sido subestimados». Él la miró a los ojos. «Deberías compartirlo, más allá de esta escuela. Deberías iniciar un blog. Cuéntales tu viaje, tus rutinas, tus pensamientos, no solo sobre el ejercicio, sino sobre la fortaleza desde el alma». Elena dudó. La idea de exponerse de esa manera, de volverse visible para el mundo, era aterradora. Había pasado años escondiéndose, pero luego recordó la sensación de humillación, la rabia y la determinación que la había impulsado. Recordó al pequeño pájaro que había rescatado, su propio acto de bondad en la soledad. Si su historia podía ayudar a otros, valía la pena el riesgo.
Así nació el viaje de Elena Fortaleza desde el alma. Al principio era un pequeño blog, luego un canal de YouTube. Elena compartía videos de sus rutinas de ejercicio, explicaba los principios básicos de nutrición saludable y, lo más importante, hablaba con una honestidad brutal sobre su pasado, el acoso, la vergüenza, el dolor, pero también hablaba de su resiliencia, de cómo el fitness se había convertido en su salvación, su pasión, su forma de recuperar el control de su propia vida. Los comentarios y los mensajes comenzaron a llegar. Cientos, miles de personas que se sentían identificadas con su lucha. Una pequeña, pero dedicada, comunidad de seguidores comenzó a crecer a su alrededor, alimentada por su autenticidad y su mensaje inspirador. Una tarde, Elena tuvo una emotiva conversación con Héctor en el gimnasio. El sol se ponía por las ventanas, tiñendo el lugar de un naranja suave. Se sentaron en una colchoneta. El sonido de los hierros, casi como una melodía familiar, lo rodeaba. ¿Recuerdas, Héctor?, dijo Elena, cuando sentía que mi cuerpo era una prisión, cuando la comida y los videojuegos eran mi única salida. Héctor asintió, sus ojos fijos en ella. Lo recuerdo, pero también recuerdo la chispa en tus ojos cuando empezaste a moverte. El fuego siempre estuvo ahí. El acoso me empujó a cambiar, continuó Elena, su voz tranquila. Me dolió tanto que no podía seguir siendo la misma. Y aquí, en este lugar, encontré mi salvación. El fitness no es solo sobre el cuerpo, es sobre la mente, sobre el espíritu. Me dio la disciplina, la fuerza, la confianza que nunca tuve. Tu verdadera fuerza nunca estuvo solo en tus músculos, Elena, dijo Héctor, golpeando suavemente su propio pecho. Estaba aquí, en tu espíritu inquebrantable, tu corazón, y lo que estás haciendo ahora, compartir tu historia, eso es más poderoso que cualquier levantamiento de pesas. Elena sonrió, una sonrisa de profunda gratitud. Mi viaje apenas comienza, ¿verdad? Apenas comienza, afirmó Héctor, y hay muchas, muchas personas que necesitan escuchar tu voz, necesitan tu inspiración. Esa misma noche, Elena habló con sus padres. Carlos y Marta se sentaron en el salón, un silencio diferente entre ellos, no de incomodidad, sino de una nueva comprensión. Elena les contó toda la magnitud del acoso, el dolor que había ocultado, la desesperación que le había llevado a la transformación. Las lágrimas corrieron por los rostros de sus padres, no de tristeza, sino de un profundo orgullo y, sobre todo, de arrepentimiento. Hija, dijo Marta, su voz quebrada por la emoción, lo sentimos tanto por no haberlo visto, por no haberte apoyado más. Estábamos tan ciegos, tan ocupados, te lo ocultaste tan bien. Lo importante es que lo vemos ahora, añadió Carlos, sus ojos húmedos. Estamos tan orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Elena, eres un ejemplo. Las palabras de sus padres fueron un bálsamo para viejas heridas. Era un reconocimiento tardío, sí, pero un reconocimiento real. La paz se instaló en el corazón de Elena. La vergüenza del pasado comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la certeza de que su dolor no había sido en vano. Había encontrado su camino, y en el proceso, había encendido una chispa en el corazón de muchos otros. La semilla de un sueño más grande había sido plantada. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras del antiguo estudio de don Ricardo, no ya como un lamento silencioso, sino como una promesa dorada, la mansión Montoya. Otrora un templo gélido, de secretos y soledad, irradiaba ahora una calidez palpable, un hogar que finalmente había encontrado su alma. Las risas de los niños de la Fundación El León de la Verdad, que ahora usaban una parte del vasto jardín para sus actividades recreativas, se escuchaban en el aire, un contrapunto vivaz al murmullo de las hojas en los viejos robles. El Ara, ahora con 24 años, se sentaba en el mismo escritorio donde su abuelo había urdido su plan para desenmascarar la verdad. Su figura seguía siendo esbelta, pero sus ojos verdes, antes velados por la melancolía, brillaban con una luz de determinación y paz.
había transformado la empresa familiar Montoya en una corporación que era el epítome de la ética y la transparencia. Había desmantelado las subsidiarias dudosas, invertido en energías renovables y programas de desarrollo comunitario, y había implementado políticas de puertas abiertas que hicieron de Montoya un modelo de responsabilidad social. La vieja burocracia había sido reemplazada por una cultura de confianza, donde cada empleado, desde el más humilde hasta el más alto ejecutivo, sabía que la honestidad era el valor primordial. La mansión Montoya, bajo la dirección de Lara, había encontrado un nuevo propósito. Las habitaciones antes vacías ahora albergaban talleres de arte para jóvenes talentos sin recursos, y la inmensa biblioteca se había abierto a estudiantes universitarios de bajos ingresos, ofreciendo un espacio de estudio y recursos. Sofía, la madre de Lara, había emergido de su retiro social, su rostro marcado por las arrugas del arrepentimiento, pero también por una nueva y genuina calidez. Se había convertido en la principal promotora de la Fundación El León de la Verdad, dedicando su tiempo a la recaudación de fondos y a la supervisión de los programas. Sus gestos hacia Lara, ahora llenos de un afecto incondicional que Lara nunca había conocido en su infancia. Era una relación en reconstrucción, lenta pero constante, cimentada en la aceptación y el perdón. La habilidad de Lara para sentir las mentiras se había vuelto más refinada y, curiosamente, menos dolorosa. Ahora, en lugar de una punzada, era una resonancia sutil, una advertencia, una herramienta que usaba con sabiduría y discernimiento. Había estudiado leyes y mediación en los años posteriores al escándalo, complementando su intuición innata con un conocimiento sólido de la jurisprudencia. Su sexto sentido era invaluable en el mundo de los negocios, permitiéndole discernir la honestidad en los tratos y evitar las trampas ocultas. Siempre actuaba de una manera ética y profesional, utilizando su don no para manipular, sino para proteger y asegurar la integridad. Era conocida en los círculos empresariales como la Dama de la Verdad, una reputación que se había ganado a pulso. Su vida personal también había florecido. La soledad que la había definido se había disipado. El personal de la mansión, que había sido testigo de su transformación, ahora la miraba con una lealtad inquebrantable y un respeto genuino. Había forjado amistades sinceras con sus nuevos colegas en Montoya y con los miembros de la fundación. Y luego estaba Santiago. Santiago Vargas se había convertido en el pilar de su vida, tanto profesional como personal. Era el jefe del departamento legal de Montoya, su socio más confiable y su confidente más íntimo. Sus conversaciones ya no se limitaban a documentos y estrategias legales. Hablaban de sueños, de miedos, de las pequeñas alegrías de la vida. Su relación había evolucionado de una asociación profesional a un profundo afecto. Un amor silencioso y constante que se reflejaba en sus miradas y en la complicidad de sus silencios. No había necesidad de grandes declaraciones. Su conexión era palpable, cimentada en la verdad que habían descubierto juntos, la Fundación El León de la Verdad. Establecida por el ARA, había crecido exponencialmente, dedicada a apoyar a víctimas de fraudes financieros y a promover la transparencia en los negocios. Se había convertido en un faro de esperanza. La fundación ofrecía asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico y programas de reinserción laboral para aquellos que habían sido estafados. El ARA misma daba conferencias en universidades y foros empresariales, compartiendo su historia con una elocuencia inspiradora. Hablaba sobre la importancia de la honestidad, la fuerza de la intuición y la capacidad de la verdad para sanar las heridas más profundas. Sus charlas eran un testimonio viviente de cómo la adversidad puede forjar el carácter y cómo una sola voz puede cambiar el mundo. Además, el ARA había lanzado un programa de becas en honor a su abuelo, ofreciendo oportunidades educativas a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos, dándoles las herramientas para discernir la verdad y defenderse de la manipulación, enseñándoles no solo a sobresalir en sus campos, sino a hacerlo con integridad. Una tarde de verano, el ARA caminaba por el jardín de la mansión Montoya, acompañada de Santiago. El sol poniente
teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las flores, plantadas con esmero por Sofía, florecían en explosiones de color. El jardín, antes un lugar de soledad y secretos, se había convertido en un santuario de paz y crecimiento. De repente, un pequeño jilguero, con un plumaje vibrante y una melodía alegre, se posó en el hombro de Lara. Era un momento mágico, una conexión silenciosa con el pasado. Lara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. El anillo del león brillaba en su dedo, capturando los últimos rayos del sol, un símbolo de su fuerza interior, del legado de verdad que había construido y de la nueva vida que había cultivado a partir de las cenizas del engaño. Miró a Santiago, sus ojos llenos de gratitud y amor. Él le devolvió la mirada, su mano buscando la suya, entrelazando sus dedos, la mansión Montoya, el jardín, la fundación. Todo era un testimonio de que incluso las familias destrozadas por las mentiras podían encontrar la redención a través de una verdad valiente. Lara miró hacia el futuro, ya no con incertidumbre, sino con la certeza de que, aunque el camino fuera largo, lo recorrería con un corazón honesto y la luz de la verdad como guía. El jilguero batió sus alas y voló hacia el horizonte, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer. Si esta historia ha conmovido su corazón, si le ha recordado que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deje un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración, dele me gusta, suscríbase y active la campana para no perderse nuestras próximas historias.